Opinión y actualidad de la situación de Venezuela. Actualidad y noticias del mundo. A la vista del mundo, desde el ojo de la comunicación secular, la situación de Venezuela es preocupante. Una oposición que rechaza cualquier tipo de diálogo y una economía que decae con el pasar de los días, generando escasez y hambre al pueblo. Pero existe otra cara de la moneda en un país de más de 31.936.545 habitantes. Porque en las convocatorias solo se presentan unos cuantos miles, siendo a la vista del mundo más de 31 millones los afectados por las políticas y la grave situación económica de Venezuela. Ante una situación que no debería estar pasando con un país con grandes riquezas naturales, petróleo, profesionales en la industria y profesionales de alto nivel. ¿Cómo puede ser posible esta situación actual de un país que no puede recuperarse? Existen dos lados en este conflicto. Hoy presentaremos la otra cara de la situación venezolana, dejando que cada uno de los venezolanos, que viven esta situación en carne propia, puedan dar su opinión al respecto. Es claro que no todo está dicho, y no todo se ha publicado a la opinión pública, pues estos intereses a la verdad se tornan más personales que generales. Pero ¿por qué vemos tantos venezolanos con hambre, con escasez y con desempleo? Porque las protestas, las muertes y la molestia de las masas. Porque la oposición se empeña en tomar el poder, y el intervencionismo internacional se cierne sobre Venezuela. ¿Y será que una vez la oposición logre su objetivo de quitar a Maduro del poder, las cosas mejorarán? La oposición que hoy lucha por los derechos que según ellos les han privado. Al lograr una victoria sobre su causa, dejará de haber pobreza, hambre y desempleo en su país. Y otro escenario que quizás no se ha valorado, si la oposición gana y se hace una intervención del extranjero, para tomar el control, esto se convertirá en una guerra civil, pues al igual que ellos luchan por una victoria, los que apoyan el gobierno de Maduro igual protestan y luchan por la democracia y la libertad, y no permitirán un derrocamiento. Entonces, ¿qué pasa en realidad? ¿Cuántos son los opositores y cuántos los que están de acuerdo con lo que pasa? ¿Cómo se solucionaría esta situación, y cómo Venezuela saldría realmente de esta crisis, si sus políticas son de aislamiento, con pocos aliados que nada podrán hacer para un rescate del país, sin a cambio perder su soberanía? Creo que pronto lo sabremos. Por el momento el inclinarnos a un lado o al otro, nos pone en una situación de desventaja, pues no tenemos claros los escenarios. Si es tan grave la situación, ¿por qué los 31 millones de venezolanos no protestan para un cambio? ¿Qué es lo que realmente pasa? Una respuesta que puede estar más en la boca de los que hoy viven en carne propia y en un día a día, la situación en Venezuela. Como un medio de comunicación independiente, presentaremos a ustedes las noticias de lo que pasa y se hable en el medio ante esta situación. Hoy en la actualidad, Estados Unidos busca una intervención multilateral en Venezuela. Un periodista venezolano reveló detalles de un informe que el Comando Sur envió al Senado estadounidense en el que precisa su relación con la oposición al chavismo para generar violencia. El experimentado periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel reveló detalles del presunto informe que el almirante Curtid, jefe del Comando Sur, envió a la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense. Con los factores políticos de la MUD, coalición opositora venezolana, hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y asfixia, dice el extracto del citado informe. Además, según Díaz Rangel, el militar estadounidense asegura que sus socios más cercanos de la MUD, se comprometieron a utilizar su mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Fase 2 de la operación. En el mismo informe, TID explica a los senadores que en la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes, en el Comando Sur, por ello los urge a concretar lo anteriormente planificado, para la fase 2, tenazas, de la operación. Para Díaz Rangel, la articulación del Comando Sur con los partidos opositores es lo que hace entender el indefinido desarrollo de esas acciones vandálicas y armadas, y la confianza en que es ahora o nunca.
El ministro de la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, quien recientemente explicó que el país está enfrentando una guerra de cuarta generación, difundió el artículo de Díaz Rangel en su cuenta de Twitter, recomendando su lectura a la población venezolana. Posibilidades de intervención. Entrevistado por RT, Eleazar Díaz Rangel estima que Estados Unidos no se arriesgará con una intervención directa contra la nación suramericana. En mi opinión, aquí no se va a producir una acción militar directa. Estados Unidos busca una intervención multilateral en Venezuela. De allí las conversaciones de Donald Trump con los presidentes de Argentina, Paraguay y Colombia. Precisó que muchos de los dirigentes de partidos opositores creen que, ahora sí, es el momento de acabar, a la fuerza, con el gobierno de Caracas. Incluso que un diario deportivo como Meridiano haya publicado un titular que asegura que la salida está cerca, es revelador de la convicción opositora, de que el chavismo está en una situación difícil de la cual no debería recuperarse. Comando político y diplomático. Este escenario de guerra tiene un puesto de mando en suelo estadounidense, así lo denuncia la periodista argentina Estella Cayoni, quien ha dedicado buena parte de su labor informativa a exponer las formas de intervención que emplea Estados Unidos en América Latina. Esta guerra tiene un comando político y diplomático en la Organización de Estados Americanos, OEA. Por ello acuso, personalmente, a Luis Almagro como responsable de todas las muertes que se han registrado en Venezuela. Gracias a su intervención se ejecutan las acciones violentas que son golpistas, desde todo punto de vista. Consultada por RT, alerta que los constantes informes militares son una amenaza y así deben interpretarse. El Comando Sur y la OEA están preparando algún evento muy fuerte, para golpear muy duro al gobierno. Por ello sostienen una guerra de cuarta generación, con una gran campaña mediática atroz, feroz, contra la hermana nación. Cayoni indicó que las grandes agencias de noticias solo muestran al mundo a unas personas con máscaras en medio de nubes de gases lacrimógenos. Es lo único que muestran. Le están aplicando a Venezuela lo que ya hicieron en Siria, Irak y Libia. Ante ese cerco mediático y militar, que aplica el Comando Sur, la periodista argentina señala que se hace imperioso destacar la enorme resistencia de Venezuela ante semejante ataque. Es una guerra lo que hay contra Venezuela, no es solamente un golpe de Estado. Son acciones perfectamente planificadas y dirigidas, en lo político, diplomático y militar. Además, Estella Cayoni detalló que los agentes externos cuentan en el país con una oposición que entrega a su patria. A esa oposición no le importa si los invaden o no, solo les interesa volver a tener el manejo de un poder que les permitió mantener al 80% de Venezuela en la pobreza. Actualidad y noticias del mundo.